Muy buenos días, ahora sí, vamos a comenzar. Y bueno, voy a reciclar mi presentación del seminario del dólar que hicimos el otro día tuvimos un seminario presencial, ¿ya? ¿Y por qué? Porque yo creo que para poder hablar del dólar hay cosas que tenemos que entender un poco, ¿ya? Por ejemplo, los factores claves o cosas que mueven a nuestra divisa, ¿ya? Entonces, una vez que entendamos esto, nos vamos a ir a la plataforma a poder mirar proyecciones, tendencias, etcétera, ¿ok? Si hay preguntas, por favor, vayan levantando la manito y vamos respondiendo, y las vamos respondiendo eh, en el momento, ¿ya? Así que muchas gracias a todos por estar acá y vamos a comenzar con este seminario de estrategia de inversión de dólar peso. No, esta es mi presentación. Ahí sí. Ok. Por favor, me confirman audio y que se ve la pantalla. Yo creo que estamos bien. Bueno, el dólar peso, como ustedes bien saben, es nuestra moneda, ¿cierto? Una divisa porque se compone de dos monedas, ¿cierto? El dólar y el peso chileno y cuántos dólares reflejan un peso chileno. Y tenemos varias cosas que mueven a nuestra divisa, cosas que afectan localmente y cosas que son más de afuera, ¿ya? Y dentro de estas cosas, ¿cierto? Yo marqué algunos factores claves que hay que entender para poder empezar a operar el dólar peso. Efectivamente, yo puedo estar operando el dólar peso sin mirar nada de esto, pero yo creo que mientras más información tengamos sobre estas cosas, vamos a poder tomar mejores decisiones en relación al dólar peso. Una de las cosas más importantes, diría yo, que es la política monetaria de la Reserva Federal, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos manejan el dólar a nivel mundial, entonces, si es que la Fed baja sus tasas, eso va a afectar al dólar a nivel mundial en todas partes, si es que sube las tasas, va a subir el dólar, y así sucesivamente. Y últimamente nos han tenido un poco nerviosos porque han sido muy cuidadosos en anunciar cuándo serían las próximas bajas de tasa. ¿Ya? Sobre todo ahora que se ha hecho una lucha de poderes más o menos fuerte entre el presidente Trump y el presidente de la Fed, Jerome Powell, donde él ha sido enfático en decir que no está preocupado en las políticas de Trump, sino que en la política, en la economía de Estados Unidos, y si es necesario subir las tasas, él va a hacer lo que tenga que hacer para poder controlar la inflación. ¿Ya? Y Trump, por otra parte, ¿cierto?, está presionando en que hay que bajar las tasas, que están muy caras, para poder incentivar la economía, etcétera. Entonces, monitorear de cerca la Fed es clave, ¿cierto?, en tener clara cuándo son las reuniones de política monetaria de la Fed es muy importante porque yo puedo estar con una posición de dólar, ¿cierto?, a lo mejor el 18 de junio y de repente salta el dólar, no voy a saber por qué. Entonces, efectivamente es importante tener claro cuándo son las reuniones de política monetaria de la Fed. La próxima reunión es el 7 de mayo y bueno, acá tenemos el current target rate, ¿cierto? Que es la tasa actual y ellos se manejan en un rango, ¿ya? A diferencia de nosotros que es una tasa, no es un rango, acá es entre el 4.25 y 4.50. Y esta herramienta, que es la herramienta de la CME Group, ¿cierto? Que es la bolsa de futuros de Chicago, donde existe o esto nos muestra la posibilidad de baja de tasas en las siguientes reuniones de política monetaria de la Reserva Federal. En este caso, vemos que hay un 89% de posibilidad de que no haya baja de tasa en mayo, ¿ya? Entonces, si yo voy avanzando y me voy para el 18 de junio, efectivamente acá tenemos mayor posibilidad de que efectivamente venga una tasa de interés. ¿Por qué esto es relevante? Primero, porque generalmente cuando ocurre lo que el mercado está esperando, no tenemos una sobrereacción al mercado. Pero cuando es sorpresa, efectivamente es donde nosotros podemos ver mayores movimientos en el mercado.
Por ejemplo, cuando comenzaron las bajas de tasas en Estados Unidos, el 18 de septiembre del año pasado, el mercado esperaba una tasa de 25 puntos base y vimos una baja de 50 puntos base, entonces efectivamente vimos un movimiento importante en los mercados. Entonces, voy a dejar este link para que tengan esta herramienta y podamos ir monitoreando las posibilidades de tasa de interés de la Reserva Federal. ¿Ok? Sí. Bueno, me preguntan también acá por la política monetaria en Chile. Y efectivamente también es importante, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque mueve lo que se llama el carry trade o capitales golondrina, ¿cierto? Entonces, si entra más alta la tasa de interés es en Chile versus otra, tenemos, ¿cierto?, más capitales que vienen del extranjero, ¿cierto? Y hace que se mueva el dólar hacia arriba o hacia abajo. Entonces, efectivamente, la tasa de política monetaria también le pega, pero la tasa de política monetaria solamente le pega a Chile. Entonces, en ese sentido, es mucho más importante la tasa de política monetaria en el extranjero. Algo que es muy relevante también es el precio del cobre. ¿Ya? Chile es uno de los productores más importantes de cobre del mundo y precio alto de cobre fortalecen al peso chileno, ¿cierto? Y viceversa. O sea, si es que el precio del cobre está bajo, también debilita a nuestra moneda. Un precio de cobre más alto, entra más dólares circulantes en la economía y por eso tiende a bajar. Y es interesante ver la correlación que tenemos del dólar peso versus el cobre. O sea, si yo veo que el cobre sube, veo que el dólar peso baja. ¿Ya? Entonces la correlación es inversamente proporcional. Eh, y funciona bastante. Hay veces efectivamente que se enreda un poquito la cosa, pero por lo general tenemos esta correlación inversa. ¿Ya? O sea, mientras el cobre suba, el dólar comienza a bajar. ¿Se entiende? Perfecto. Ok, otra de las cosas que tenemos que entender para poder desarrollar una estrategia de dólar peso es los flujos extranjeros, ya los capitales extranjeros. Y también para eso tenemos otra herramienta que también la vamos a dejar acá en el chat de trading. Ahí dejé el link. Ah, disculpe, lo mandé en otro. Ahí. Ok, ¿y por qué es importante esto? Porque esto me muestra el comportamiento día a día con un desfase, ¿ya? Porque acá tenemos el desfase, ¿cierto? De 2 días del Banco Central y me dice la posición de los no residentes en relación al dólar peso. ¿Y qué quiere decir esto? Yo veo, ¿cierto? 1600, acá veo menos 1500, etcétera. Y cuando la posición está positiva, eso quiere decir que están a favor del peso chileno, o sea, están apostando eh, a favor del peso chileno. Y cuando están negativos, es que están cortos en peso, o sea, están comprados en dólar. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, cómo partió el año en menos 6.700 millones, ¿cierto? Apostando en contra del peso chileno, y vemos que el dólar peso, vamos a sacar este, vamos al dólar peso, y vemos que a principio de año, ¿cierto? El dólar efectivamente estaba cerca de los 1018, es porque la posición norteamericana, norteamericana estaba muy, muy fuerte, ¿cierto? Estaba muy comprado en dólar. Y mediante fue pasando el tiempo,
vimos que la posición norteamericana fue bajando, fue bajando, fue bajando, fue bajando, hasta el 7 de marzo que se dio vuelta, ¿ya? Y eso no lo veíamos del 2022, o sea, del 2022 que no veíamos una posición norteamericana tan a favor del peso, ¿ya? Entonces, eso es bastante relevante si lo planteamos de esa forma, y vemos que actualmente los gringos están cortos, ¿cierto?, en 1.681 millones de dólares, apostando, ¿cierto?, a favor del peso chileno, ¿ya? Y esto tiene un desfase, claro, 2 días. Hay muchas veces que uno no entiende por qué el peso se mueve tanto, ¿cierto? Y pasan 2 días y vemos efectivamente, ok, un flujo importante eh, de capitales extranjeros que mueven al mercado. ¿Ya? Entonces también eso hace mover mucho a nuestra moneda, ¿ok? Bueno, inestabilidad política, yo creo que eso está súper claro, ¿cierto? No se sabe para dónde va la micro, ¿cierto? Proyectos políticos de muy corto plazo, eh, a lo mejor proyectos políticos que endeudan al país, incertidumbre en general, este es un año electoral, entonces probablemente quedamos muchas promesas, y la verdad que todo esto, ¿cierto?, genera incertidumbre, volatilidad en los mercados, lo más probable es que antes de las primarias veamos una corrida, ¿cierto?, para un lado, dependiendo qué tan fuerte estén las encuestas, porque efectivamente sale, ¿cierto? Por ejemplo, el candidato más de derecha, lo más probable es que el dólar comience hacia abajo, y si sale en primera mayoría un candidato más de izquierda, lo más probable es que el dólar comience con un gap alcista, ¿cierto? Entonces, por eso todos estos factores son importantes a la hora de poder empezar a operar el dólar peso, ¿ya? Bueno, voy a mandar esta presentación, la verdad, para que la tengan. Como les digo, es una eh, presentación reciclada, pero es para que tengan una base más o menos de cómo, o cosas importantes en el dólar peso. Y ahora nos vamos a los gráficos. Okay. Para operar el dólar peso, la verdad yo creo que, al igual que cualquier estrategia de inversión, lo primero que tenemos que hacer es buscar una entrada que nos permita buscar por lo menos una operación 1 a 3, 1 a 4. ¿Ya? ¿Y qué quiero decir con eso? Es que si yo, por ejemplo, si yo, por ejemplo, compré 9.15 y mi próximo nivel son los 9.34, ¿cierto? O si yo compro acá, por ejemplo, 9.23, el precio actual, ¿ya? Y mi stop loss va a estar en 9.15, ¿cierto? Que son 6 pesos. Cuando yo le hablo que tiene que ser una estrategia 1 a 3, 1 a 4, es que por lo menos yo vaya a buscar 3 veces mi stop loss, ¿cierto? O sea, si yo voy a buscar 6, voy a arriesgar 6 pesos, por lo menos yo debería ir a buscar, ¿cierto? 18 pesos. ¿Por qué? Porque primero que todo nunca le vamos a pegar siempre al mercado, ¿ya? Es difícil. Ya, si yo opero 1 a 1, básicamente estoy tirando una moneda, ¿cierto?, al azar, o podría sin ningún tipo de análisis, ¿cierto? No debería incluso darme la data de mirar el gráfico, digo, ok, cara, compra, sello, venta, ¿ya? Pongo un stop loss de 10 pesos para abajo y take profit 10 pesos para arriba, entonces efectivamente la posibilidad es 50 y 50, pero nosotros lo que estamos haciendo con análisis técnico es mover un poquito, ¿cierto?, la balanza hacia nuestro lado, y también con esta estrategia 1 a 3, 1 a 4, es que efectivamente si yo fallo o erro 3 veces una operación, basta con una que yo le pegue que voy a quedar, ¿cierto?, positivo. Entonces por eso es importante buscar operaciones donde me permita sacarle 3, 4 veces o incluso 5 veces mi stop loss. Una de las cosas importantes que a mí me ha funcionado bastante bien con el dólar es marcar los soportes de resistencia, ¿ya? Entonces yo marco la cantidad de veces o dónde ha hecho pisos y dónde ha hecho niveles relevantes, y me muevo dentro de esos canales, ¿ok?
creo que eso es relativamente, ¿cierto? Accurate. Acá también vamos a poner otra porque también lo hizo varias veces. Entonces, eh, tengo estos niveles, ¿cierto? 9.15, lo había hecho 3, 4 veces. Uno podría decir, ok, sabéis que el piso 9.15 es un nivel técnico importante. Efectivamente puede rebotar. Voy a poner un stop loss, por ejemplo, de 5 pesos y voy a ir a buscar, o 2 pesos, porque podría ponerlo a lo mejor acá en los 9.14, 9.13. Y si voy a arriesgar 2, voy a ir a buscar 7, 8 pesos, ¿cierto? Entonces, efectivamente, es una operación que hace sentido porque estoy arriesgando menos de lo que, o sea, estoy arriesgando menos de lo que estoy dispuesto a ganar. Y ahora nos encontramos en encrucijada, ¿cierto? ¿Qué pasa si llega al siguiente nivel? Efectivamente, ¿cierto? Acá es donde yo empiezo a revisar otras cosas como el cobre, ¿cierto? Porque veo si el cobre está corrigiendo a la baja, reviso el mexicano, cómo se comporta, porque al ser una moneda, ¿cierto? Emergente también se comporta muy similar al dólar peso. Puedo revisar algunos indicadores, disculpen, de sobrecompra y sobreventa, si es que estoy haciendo operaciones de corto plazo, ¿cierto? Para poder ver si tengo sobrecompra o sobreventa en la moneda. Y como esto es un techo, efectivamente no es tan fácil que rompa ese nivel y lo más probable es que intente, ¿cierto? Y acá empieza la lucha si es que va a romper o va a salir. Una de las cosas efectivamente que uno puede hacer es, ok, hice mi operación, no me ejecutó el stop loss, le saqué los 7 8 pesos y tomar la utilidad, ¿cierto? Y esperar a que nuevamente vuelva al soporte o se meta sobre la resistencia y poder comprar para ir a buscar el siguiente nivel del 9.34, ¿cierto? Vimos que hizo una mague, un intento de ruptura, ¿cierto? Vimos que esta velita subió, ¿cierto? Solo en los 9.23, llegando a los 9.24, pero como es una resistencia importante que la ha hecho ya varias veces, lo más probable es que no sea tan fácil romper ese nivel. De romperlo, acá nosotros tenemos un trayecto un poquito más largo, ya estamos hablando de 11 pesos, entonces si yo efectivamente aguanté la posición en compré en los 9.15, estoy en este lado, tengo la opción de a lo mejor mover un stop loss positivo, dejarlo en 9.20, asegurando 5 pesos, con la posibilidad de que esto rompa el nivel, porque si rompe los 9.24, yo podría perfectamente ir a buscar 10 pesos más, ¿cierto? Y ahí estamos hablando de una operación de casi 20 pesos, ¿ya? Entonces yo en una operación que arriesgué 2 pesos, le saqué 20 pesos, ¿cierto? Estoy haciendo uno de a 10, donde yo ahora puedo perder 10 operaciones y voy a estar todavía positivo en mi cuenta. Entonces, por eso es importante poder, cuando operamos con Stop Loss y Take Profit, eh, que hagan sentido, ¿cierto? Porque si yo estoy dispuesto a arriesgar 1.000.000 de pesos, y pasa muchas veces que los clientes compran sin Stop Loss, compran, se les va en contra, van 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000 abajo, después se da vuelta y ganan, o salen saliendo de la operación con 100.000 pesos de ganancia. Entonces están todos felices porque eso gané 100 lucas. Y si uno empieza a analizar la operación, dice, oye, pero arriesgaste cuánto, 1 o 2 millones para ganarte 100.000 pesos, entonces estaba haciendo la operación contraria a lo que debería hacer. Ellos deberían tener un stop loss en 100, 200.000 para ir a buscarse 1.000.000 de pesos, ¿ya? Entonces intentemos, ojalá llegar a ese nivel de operaciones, donde estamos dispuestos a perder uno y vamos a ganar 3, 4, 5, o si voy a arriesgar 2, voy a buscar 6, 8 pesos, ¿ya? Eh, pero es importante poder dibujar los soportes de resistencia porque por lo general se mueven estos canales. Ahora si se mete sobre el 9.23, lo más probable es que vaya a buscar los 9.34, ¿cierto? Y se mueve en este canal nuevamente. Si el cobre hoy día que baja y si esto se mete sobre el 9.34 y después el cobre sigue repuntando, lo más probable es que el dólar vuelva acá a 9.23 y ahí tenemos de nuevo el dilema del trader, si me cierro o mantengo la posición para ir a buscar los 9.15 nuevamente. ¿Ya? Yo creo que lo que va a ser relevante ahora esta semana va a ser la posición extranjera si logramos superar los 2.000 millones de dólares. Y si es así, efectivamente podríamos ver precios
a lo mejor a los 9.15, pero también estamos viendo un rebote técnico, ha hecho un soporte a los 9.15 varias veces, correcciones, ¿cierto?, en la bolsa después de fuertes subidas, y es por eso que, ¿cierto?, tampoco es tan fácil esta ruptura de los 9.23 y también de los 9.15. Si me preguntan, porque hay varias preguntas, me dicen, oye, ¿cómo va a terminar el dólar del año? Es bastante difícil predecir eso, ¿ya? Pero yo creo que hemos establecido ciertos canales importantes. 31, y acá. Eh, yo creo que los 900, por ejemplo, es un piso razonable para empezar a posicionarse o tomar posiciones de compra, ¿ya? Después de una corrección de más de 100 pesos, ¿cierto? Tuvimos 9.18, eh, y si llega a los 900, yo pensaría que es un nivel bastante bueno de compra, teniendo en cuenta que todavía al presidente Trump le quedan casi los 4 años de mandato, ¿cierto? Eh, y a pesar de que hemos visto eh, algunos indicios de guerra comercial, ¿cierto? Hasta ahora ataca, recula, pero no había nada muy concreto donde efectivamente veamos que la guerra comercial está completamente desatada. Todavía no nos pega a nosotros. Nosotros somos un país que tiene un tratado de libre comercio y muchas veces o en varias ocasiones el presidente Trump ha hablado de la reciprocidad. En ese caso nosotros tenemos tarifa casi cero en todo, entonces no es algo que me preocuparía en el momento, ¿ya? Eh, y me preguntan acá, entonces, ¿se recomienda no irte corto considerando el cobre al alza? Eh, sí, pero yo creo que una posición que me sentiría un poquito más cómoda sería 9.33. Yo creo que si es que las bolsas corrigen el día de hoy, el cobre también tiene una pequeña corrección, a lo mejor de aquí al viernes el dólar podría pegar su salto a 9.34. Ya cerca de 9.34 yo sí a lo mejor me podría ir corto si es que el cobre sigue subiendo y no deja de corregir, ¿ya? Pero vemos, ¿cierto?, que los 9.15 es un piso relativamente fuerte, entonces no le ha sido tan fácil romper este nivel. Yo también pensé que con la posición norteamericana estaba tan fuerte y también el cobre en estos niveles, eh, podríamos, podríamos haber visto el cobre un poquito más abajo, ¿ya? Pero no ha podido hacerlo. Entonces en este momento creo que es razonable comprarse el 9.15, salirse el 9.23, a los más osados a lo mejor esperarlo, ver si rompe el 9.22, pero buscar el 9.34, ¿ya? Y también son más valientes, esperar el 9.43 y ir moviendo el stop loss, ¿ya? Pero creo que por ahora este va a ser el rango, 9.15, 9.43, estoy hablando por ahora eh, abril, ¿cierto? Mayo, a menos que veamos algún cambio en alguna tasa política monetaria en Estados Unidos. ¿Qué tiene que pasar para que el dólar siga bajando? Tiene que haber una baja de tasa en Estados Unidos, ¿ya? Y eso no va a pasar si es que los datos inflacionarios siguen empeorando. Necesitamos ver una inflación controlada en Estados Unidos para que recién empiecen a bajar las tasas de interés en Estados Unidos. Pero por ahora eso no va a ocurrir, ¿cierto? Ya en junio podríamos ver recién la primera baja de tasa. Y esto también cambia todos los días. Ya esto va cambiando día a día. No sé si hay dudas, consultas, preguntas. Y a fin de año me preguntan cómo creo que veo el dólar. Es una pregunta compleja porque falta tanto. Yo pensaría que si sale un presidente de derecha y Trump no se vuelve tan loco con las tarifas, y la posición norteamericana se mantiene, deberíamos estar cercanos a los 900. Ya, eso es como... pero
antes de eso vamos a pasar por mucha volatilidad, o sea, puede que llegue a 8.90, puede que de nuevo llegue a los 9.60, eh, pero eventualmente, ¿cierto? Creo que ha encontrado un equilibrio cerca de este rango. Vamos a dejarlo marcado, ¿cierto? Se ve un rango eh, ¿cierto? Bastante congestionado, y creo que este es un rango razonable de precio que podemos estar viendo movimiento eh, eh, este, este segundo trimestre. Ya vemos que el dólar nuevamente está haciendo la mague de meterse a los 9.23. Como les digo, lo más probable es que si se mantiene esta tendencia, vaya a cerrar este gap pequeño en 9.27 y 9.34. ¿Ya? Yo estoy comprado ahora abajo, me compré en los 9.20 y estoy esperando esta ruptura y lo más probable es que 9.27 ya cerremos la mitad de la posición y esperemos a ver qué hacer, qué pasa. Si es que Hacienda sigue vendiendo, podría meterse de nuevo abajo, pero bien volátil el dólar. No sé si hay más dudas, consultas. Parece que no. Bueno, voy a dejar mi correo por si alguien es medio vergonzoso y no quiere hablar en público y podamos conversar después en privado. Le agradezco a toda la gente que participó. Tuvimos casi 30 personas hoy día conectadas para aprender el dólar peso. Así que nos estamos viendo en otra ocasión. Les deseo que tengan un muy buen día miércoles y como siempre, un muy buen trading. Ah, hay preguntas, parece acá. Gracias. Ah, no, no hay preguntas. Ya. Muchas gracias. Chao, chao.